Y mi hija el primer día me dijo, yo no me voy a poner la falda porque yo no puedo jugar al fútbol. No tiene libertad de movimiento como un niño. Yo empecé tarde. Evidentemente iba a hacer 2 o 3 peleas, yo no iba a hacer nada más. ¿Quién iba a pensar que a día de hoy, con 43 años, yo iba a seguir compitiendo? Yo creo que el deporte nos ha salvado, y aquí me pongo en primera persona, nos ha salvado a muchas y a muchos. Lo que hacemos las madres, en lugar de dar un consejo, creamos y generamos más inseguridades y más dudas en ellas. No voy a entrar en un debate. A los demás no les tienes que convencer, te tienes que convencer a ti. De jóvenes y mujeres que cuando entran en una pista, en un ring o en un campo de fútbol, no solo están entrenando, están rompiendo límites. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre, como os han dicho, soy Teresa y ahora en la actualidad soy voluntaria de la Unión Deportiva Juventud. Y hoy pues queremos hablar de algo que va mucho más allá del deporte. Hoy hablamos de sueños, de romper barreras, de niñas, de jóvenes y mujeres que cuando entran en una pista, en un ring o en un campo de fútbol, no solo están entrenando, están rompiendo límites. Porque el deporte es salud, disciplina y trabajo en equipo, pero también es empoderamiento, liderazgo y transformación social. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Unión Deportiva Juventud organiza esta entrevista, esta charla, como un espacio para compartir experiencias reales, historias de esfuerzo, de dudas, de superación y de aprendizaje, historias que inspiran. Hoy nos acompañan 3 mujeres que representan esa fortaleza silenciosa que muchas veces no se ve en los marcadores. Una boxeadora profesional, buenas tardes, Almudena. Hola, buenas tardes. Álvarez de la Puente, una atleta de élite, buenas tardes, Diana Martín Jiménez, y una jugadora de fútbol sala que además ejerce como concejala de deportes en Alcorcón. Buenas tardes, Carmen Martín Rubio. Sus trayectorias hablan de excelencia deportiva, pero también de compromiso, constancia y lucha por la igualdad de oportunidades dentro y fuera del deporte. Cuando pensamos en este tipo de supermujeres, solemos pensar que sus historias comienzan con una medalla olímpica, una medalla de bronce, una medalla deportiva. Pero en realidad son historias que comienzan con dudas, con miradas que cuestionan, con frases como esta, pero ¿seguro que quieres dedicarte a esto? Mira, que si tú te dedicas a esto, puede que tus amigas no te acepten. Pero todos sabemos que el deporte es esfuerzo, superación, pero cuando eres mujer, muchas veces también implica romper estereotipos, desafiar expectativas y abrir puertas que están cerradas. Yo pienso que como docente que he sido, que queda mucho camino por recorrer, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar. Acompañar a las niñas desde la infancia, crear espacios seguros y accesibles, garantizar la igualdad de condiciones, exigir mayor visibilidad y educar sin estereotipos no es una opción, es una responsabilidad compartida. Por eso, hoy queremos contar con vosotras, con vuestro testimonio. Me voy a dirigir a ti en primer lugar, Almudena, aunque todas tenéis una importancia mayúscula, con mayúsculas. Hoy, que el día 8 de marzo se habla mucho del Día de la Igualdad, yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cómo surgió tu pasión por el deporte? La verdad es que es un deporte súper masculinizado, ¿verdad? ¿Por qué el boxeo? ¿Fue fruto de la casualidad o una motivación intrínseca, interna? Pues, a ver, yo siempre, bueno, lo primero, buenas tardes. Yo siempre había practicado deporte, de hecho jugaba al fútbol sala y bueno, pues tuve un infortunio, una lesión de muñeca jugando al fútbol sala, pero yo siempre que cuento que fue cayéndome y fue impulsivo, fue una manera impulsiva, me enfadé. Fui a salir corriendo del pabellón y fui a empujar la puerta de emergencia, la puerta no se abrió y me rompí las 2 muñecas. Entonces, bueno, se cruzó el boxeo de esta manera. Dije, probablemente me ayude a fortalecer las muñecas y además me ayude a que toda esta impulsividad se canalice de otro modo.
Bueno, surgió así, simplemente por ponerme en forma. Yo no pretendía competir, pero bueno, soy competitiva, había jugado al fútbol y bueno, veía que tenía buenas cualidades. Mi entrenador me dijo, bueno, por probarte un poco, iba a hacer 2 o 3 peleas en amateur y ha acabado bien. Claro, pero has conseguido unos éxitos, Sí. tanto internacional como nacional, porque tus inicios no fueron muy de abajo, muy de niña, ¿no? Tus inicios No, yo surgieron... empecé tarde, empecé a competir a los 32 años y me apunté al gimnasio con 30. Entonces, claro, evidentemente iba a hacer 2 o 3 peleas, yo no iba a hacer nada más. ¿Quién iba a pensar que a día de hoy, con 43 años, yo iba a seguir compitiendo? ¿Cuál es, Almudena, el reto más grande que has tenido que afrontar en el boxeo? A ver, el reto más grande es convencerte a ti misma de que puedes lograrlo. Para mí eso es el mayor reto, el luchar contigo misma. A los demás no les tienes que convencer, te tienes que convencer a ti. Muy Yo buena creo que ese es el respuesta, principal. muy buena respuesta, Almudena. Ahora en la actualidad incluso estás entrenando. ¿A quién entrenas, Almudena, exactamente? Pues soy entrenadora del equipo nacional y entreno tanto a las chicas como a los chicos y a los jóvenes también. Y luego particularmente pues en el gimnasio también entreno a gente aficionada que no es competidora. Claro. Y mujeres de tu generación, si ellas quisieran, fíjate, con 32 años competir, si ellas quisieran empezar a introducirse en el mundo profesional del boxeo, ¿qué les dirías? ¿Cómo las animarías? Yo, lo primero, introducirse como tú dices y luego ir entrenando. Yo creo que si vas sin un objetivo a largo plazo y te vas dejando llevar un poco, las cosas vendrán o no, pero desde luego que te vas a divertir de esa manera. Porque si no vas con una presión, Que yo no se siempre corresponda. al principio iba sin ningún tipo de presión porque no tenía esto en mente. Ahora la presión sí la tengo, pero antes no la tenía y me divertía muchísimo, muchísimo. Oye, y personas como yo, que ya tienen una edad avanzada, no como profesionales, pero para practicar boxeo, Bueno, mujeres como yo... Sí, yo lo veo fenómeno ¿Lo para ves todas las fenomenal? edades. Sobre todo para fortalecer la fuerza y corregir... Coordinación, a la hora incluso de pensar, te da una agilidad mental que, a ver, todos los deportes en mayor o menor medida lo dan, pero es verdad que aquí tienes que memorizar ciertas combinaciones, a la hora de que te golpeen tienes que aprender a defender, pero luego además tienes que contraatacar, o sea, es una elección de decisiones muy rápida y mentalmente viene muy bien. Muchas gracias, Almudena. Voy a ir contigo, Diana. Diana Martín. La voy a presentar como mujer polivalente. Ya veréis, es madre, trabajadora, entrenadora y atleta. ¿Cómo lo consigues? Yo que soy solo madre, hija y no consigo todo, trabajadora. ¿Cómo consigues todo eso? Y además el atletismo. Eso tiene que ser una locura, ¿no? Hola, buenas tardes. Pues yo creo que al final viene de niña, ¿no? Yo sí que me apunté con 8 años a atletismo y al final como niña autoexigente que eres, empiezas a hacer deporte y empiezas a estudiar y quieres sacar buenas notas, quieres hacerlo bien en el deporte y bueno, al final toda esa autoexigencia, autodisciplina me ha valido para precisamente ahora ser una madre todoterreno, ¿no? Como me dicen, ¿no? Que al final pues tengo trabajo, porque tengo un trabajo de secretaria que hago desde casa, luego también soy entrenadora y hago deporte también, sigo corriendo alguna maratón y bueno, no sé, yo creo que al final, como he vivido así toda la vida, haciendo de todo y el tiempo que me sobra, pues ya tengo un libro o escucho un podcast que me interesa, es decir, es que tengo una mente que al final ha sido así desde pequeña, no de repente, ¿no? Y bueno, pues sobre todo el papel de ser madre, que ahora ya es el top Que lo has de los priorizado, retos. lo has priorizado. Conciliar es muy complicado, pero tú has dado prioridad, ¿verdad?, al ser madre, eso es muy importante. Oye, ¿y en el colegio? Porque
Ser deportista, sobre todo a los niveles que vosotras sois, y tú empezando con 8 años a correr, ¿tú en el colegio has sentido el apoyo, sobre todo cuando en el colegio, en el instituto, en la universidad ya es diferente, cuando tú te ibas a entrenar, todos esos tiempos de entreno, no te han dicho, oye, o te tienes que decantar o bien por el deporte o bien por los estudios? ¿Lo has oído alguna vez? ¿O de qué manera los colegios o los institutos colaboran para que vosotras podáis hacer toda esa cantidad de cosas, de entrenamientos, o ir al conservatorio de música mismo, que son muchísimas horas? De alguna manera, ¿cómo te has visto apoyada? A ver, en el colegio, cuando yo hacía atletismo, que para mí también es verdad que fue mi primer reto, apuntarme a atletismo hace 30 años, más de 30 años, no es como apuntarse a atletismo ahora. Pues antes no había muchas niñas que hacían atletismo y es verdad que, bueno, te salías un poco de la norma, ¿no? Entonces sí que aquí me gustaría puntualizar una frase que siempre me he dicho a mí misma y que yo ahora le repito a mis hijas porque están en la misma situación que yo. A mí no me importa lo que piensen los demás de mí. Entonces eso es una frase y además ahora me viene de lujo para mis hijas. Y entonces, bueno, pues he practicado atletismo y siempre lo he compaginado muy bien con los estudios. Cuando llega ya a la universidad, yo cuando estudiaba no tenía tanto apoyo en el mundo académico para estudiar. De hecho, ni siquiera me gustaba decir a ningún profesor que era deportista. Yo me presentaba a todos los exámenes y no voy a ir, pues no. Y ya está, no me gustaba estar dando explicaciones. Pero incluso en mi familia me decían, pero hija, en algún momento te tendrás que poner a trabajar, ¿no? Y también fue una decisión muy importante en mi vida cuando yo tenía ya mis carreras universitarias y me decían, yo tuve que decidirme, o intento ir a unos Juegos Olímpicos o me pongo a trabajar. Y ahí, bueno, creo que tomé la decisión acertada y me dediqué a ser atleta profesional y conseguí estar en los Juegos Olímpicos y la medalla de bronce. Pero no siempre he sentido mucho apoyo, sino, como ella decía, Almudena, la confianza en mí misma por encima de cualquier otro apoyo, y yo lo he sentido así, la confianza en mí misma de que lo iba a conseguir y que por encima de lo que piensen los demás, yo tengo un sueño, tengo un reto y voy a hacer todo lo posible para llegar y que nunca me mire al espejo y pueda decir no lo he intentado, ¿no? Muy importante todo eso. Creo que los docentes ahí, tendrían que estar aquí muchos docentes para escucharos también, porque es verdad que falta esa parte, la parte del entorno familiar, la parte del entorno docente, que hay que apoyar a las grandes deportistas, porque vosotras no solo os enfrentáis al deporte, sino que tenéis otras condiciones también de anatomía, otras situaciones que tenéis que ir resolviendo poco a poco. Bueno, Diana, tenía esa pregunta hecha, pero yo creo que me la has respondido bastante bien. Dice, cuando tú terminas toda esta vorágine de actividad, que me ha pasado a mí también, ¿a qué hago? ¿A qué me dedico? Y yo creo que nos lo has planteado muy bien. Has priorizado el ser madre, el trabajar. ¿Y te gustaría que tus hijas siguieran tu carrera deportiva? Es inevitable porque yo tengo 2 hijas de 5 y 8 años y desde que aprenden a andar ya te das cuenta de la genética que tienen. Mi marido también ha sido atleta y, tienen unas cualidades físicas enormes y ya se ven. La mayor hace triatlón, podría hacer cualquier deporte. Ella a veces me dice que quiere hacer fútbol. Y, bueno, digo que tiene que elegir, pero a ver, a mí me gustaría que llegara a hacer atletismo, pero bueno, ya hice triatleta, pero bueno, de alguna forma ha tenido circunstancias parecidas a las que yo tuve en su momento. Ella le gusta mucho el fútbol, juega mucho en el patio con su clase, pero evidentemente se enfrenta a un mundo de niños donde ella tiene que intentar hacer más que los demás porque, porque ella no está en un equipo de fútbol, está en un equipo de triatlón, ¿no? Y bueno, ahí es complicado eh,
Tendremos llevar a que la seguir peque luchando para que eso no sea tan complejo, que sea más fácil, que nos Sí, que faciliten, sea más fácil, sobre todo pero a vosotras. sí, hay que explicarle Sí. también a veces, o sea, hay que hablar mucho con ella, que entienda, ¿no? Que algunas cosas y que ella se haga más fuerte y más confiada ya con 8 años. Es que es increíble, pero ella ya me da unas respuestas de que, uff, lo estoy consiguiendo. Soy una madre deportista, ella se ve reflejada en mí, ella y en su padre, y ella ve que no le importa lo que digan las demás. Aprovecho para decir que estamos en un colegio donde hay uniforme académico y mi hija el primer día me dijo, yo no me voy a poner la falda. No sé, perdón, no sé si aquí hay uniforme en este colegio, pero me dijo, yo no me voy a poner una falda porque yo no puedo jugar al fútbol. Entonces hablé con el consejo escolar, con la Otra cosa que directora, tiene que evolucionar también hablamos con bastante. Sí. todo y le dije, mi hija, no voy a entrar en un debate que no quería en ese momento, mi hija no quiere ponerse la falda porque no puede jugar al fútbol, no tiene libertad de movimiento como un niño. Y al principio estuvieron un poco reticentes y ahora mismo es la única niña que va en pantalones, pero se tuvo que enfrentar a niñas que decían, ya sabemos, ¿no? A la aceptación que yo decía al Y principio. ella al final Sí. ya dice, mira, como le decía, por un oído me entra y por otro me sale, tengo muchos más amigos, o sea, la verdad que ha sido como un reto, sí, para mí como madre no me esperaba esto y ha sido muy bonito porque ella lo está consiguiendo y bueno, juega el fútbol como cualquier otro Claro, niño. sin lugar a duda. Hay que seguir jugando. Bueno, sois 3 referentes muy importantes para esta sala y para el mundo, para la sociedad. ¿Cuándo fuiste consciente, Diana, de que ya no solo competías por ti, sino que también estabas abriendo camino a otras y que estás abriendo camino a otras? La verdad que yo creo que nunca he sido consciente de eso, ¿no? Yo creo que como deportistas al final tienes un reto, luchas por él y en tu día a día lo que intentas es tener una actitud que refleje esos valores que también abanderan un poco el deporte, ¿no? Ser una persona humilde, deporte limpio, responsable, eh, tener, tener que hablar sin prejuzgar, es decir, al final yo creo que como intento ser buena persona no para ser reflejo de nadie, ¿no? Pero para mí mismo y los que me rodean. Y bueno, pues luego resulta que a largo plazo te das cuenta que también has sido querida, no como deportista, sino por haber sido una deportista que ha enarbolado valores de estos que estamos hablando, ¿no? Muy bonito, nos lo acabas de contar. Muchas gracias, Diana. Bueno, Carmen, a ti no es que seas la última, pero te hemos dejado para el final porque Carmen se define como alcorconera. Por supuesto. Por supuesto, por encima de todo. Deportista de fútbol sala y actualmente es concejala del Ayuntamiento de Alcorcón, responsable de Juventud, Diversidad, Innovación Tecnológica y Deportes. ¿Es correcto, Carmen? Correctísimo. Muy bien. Pues mira, yo me voy a centrar en ti como cargo público, como mujer que ostenta un cargo público en Alcorcón. ¿Qué mensaje darías en general a las jóvenes alcorconeras que quieran liderar en el ámbito deportivo, en cualquier tipo de deporte? ¿Qué mensaje le querrías dar? Bueno, estoy muy de acuerdo con Diana y con Almudena. En primer lugar, otra vez yo también me lo salto. Gracias al club por esta iniciativa y bueno, gracias a todos los asistentes y espero que os aporte también un poquito de luz las historias que nos traen estas deportistas y lo que yo pueda aportar desde el ayuntamiento. Yo creo que la parte del liderazgo, como otras tantas cosas relacionadas con esa desigualdad de género, la vamos alcanzando poco a poco. Y en política, por supuesto, se nota que todavía existe esa brecha, existen altos cargos en las empresas, existe en todas partes, al igual que ha existido en el deporte. Yo coincido ahí plenamente con Almudena. Creo que es algo que tiene que partir, por supuesto, de que nosotras, en primer lugar, nos lo creamos y creamos que podemos llegar donde nos dé la gana. O sea, que al igual que ellos, nosotras podemos decidir dónde queremos estar, a qué nos queremos dedicar y que es parte del esfuerzo. Eso no quita que la sociedad no lo ponga más o menos difícil, pero para eso estamos, no solo los cargos públicos, sino toda la sociedad, para seguir empujando y ir disminuyendo esa brecha. Pero vamos, básicamente es luchar, lógicamente, por lo que quieres y que pueda existir. Muy bien. Enhorabuena porque la Gala del Deporte, hacemos equipo, la Liga, espera que no se me olvide, fulanita de tal. Sí.
Muy entretenida esa liga. ¿Nos quieres contar un poco en qué consiste la Liga Fulanita de Sí, Tal? bueno, os cuento un poco. Nosotros desde Deportes, cuando llegamos en esta legislatura hace ya 2 añitos y medio, lógicamente pues cada área tiene que establecer la estrategia que quiere. No se puede ir a por todo, ojalá, pero 4 años no da para hacer todas las cosas que nos gustaría hacer, ¿no? Entonces yo en Deportes lo tenía claro y el deporte femenino lo quería convertir como en el pilar de todo lo que queríamos hacer, ¿no? Al menos le das visibilidad al deporte femenino en Alcorcón, Es que es muy esencial. importante. Claro, nosotras, o sea, lógicamente desde el ayuntamiento puedes desarrollar diferentes proyectos que tengan, bueno, pues más o menos aceptación en los clubes y en la sociedad, pero la sensibilización y la visibilidad tiene que ser obligada. Lo hacemos en diversidad y en deporte femenino, por supuesto. Entonces traemos muchos proyectos de fuera también para visibilizar el deporte femenino en Alcorcón. Entonces hemos lanzado, por ejemplo, internamente el proyecto de embajadoras, que de hecho aquí hay alguna embajadora seguro, porque hay de la Unión Juventud. Entonces, bueno, pues nos reunimos deportistas de todos los niveles y de todos los deportes y vamos a colegios y a institutos a hablar de esto, de deporte femenino, y no solo el cómo lo podemos desarrollar, sino que nos podemos dedicar a ello, desde ser parte de una junta directiva, entrenadora, fisio, etcétera, ¿no? Y Fulanita de Tal, por ejemplo, es una iniciativa que lleva en Madrid muchísimo tiempo, pero que, bueno, pues pasaba desapercibida por hombres, ¿no? Porque es solo para mujeres, etcétera, tiene que ver con el fútbol, y nosotros lo que hemos hecho es, bueno, vamos a darle también visibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Llevándonos la fase final de la Liga Fulanita al estadio del Alcorcón, no al estadio, en pleno estadio, tienen ellas un día al año en el que disfrutar de este pedazo de estadio que tenemos aquí, y también para ellas, que no sea algo solo de chicos, que de hecho me encanta porque este domingo, aprovecho aquí ya para invitaros a todas y a todos, este domingo a las 5 de la tarde en el estadio, no en un campo de Santo Domingo de hierba artificial, sino en el propio estadio, tiene lugar el primer partido oficial de las chicas del Alcorcón, que solo juegan los chicos en el estadio. Pues ya hemos conseguido que haya un primer partido oficial de las chicas del senior, que es un éxito, porque ¿por qué en unos espacios solo pueden, qué pasa, que el césped solo lo pueden utilizar hombres? O porque esa normativa no la he visto ni la hemos escrito. Entonces, bueno, pues empujando poquito a poco, vamos también visibilizando y dando espacios, que no es que tengamos que ganar esos espacios, es que nos corresponde como mujeres ocupar esos espacios. Muy bien, así intentaremos lograr mayor igualdad, que sea real, que sea cierta. Bueno, la verdad es que me llama mucho la atención, porque ya te digo que se está promocionando muchísimo el rugby, también que estás ahí, rugby femenino, estás en una serie de proyectos, pero ¿a ti te parece que en Alcorcón todavía quedan muchos retos para conseguir esa igualdad definitiva o sí, poco a poco vamos escalonando? Vamos mejorando como Sí. sociedad en general. Yo sé que te relacionas mucho con los clubes, pero con los centros educativos, ¿tienes algún vínculo o eso es parcela de educación? No, solo? también a través de Juventud hacemos muchas cosas con los centros educativos. A mí me gusta intentar mezclar las concejalías, ¿no? De la parte de Juventud con deporte está muy relacionada, diversidad también me lo llevo a torneos por la diversidad, por el deporte, y esto va riendo para casa. O sea, para mí, lo he dicho siempre, antes también de ocupar este puesto, creo que es uno de los mejores canales para transformar la sociedad, sin lugar a dudas, porque es una forma de desarrollarnos, de compartir, de conocernos, de mejorar en nuestros valores, bueno, pues al final creo que a través del deporte podemos realmente cambiar la sociedad y podemos cambiar el mundo. O sea, que no la educación, por supuesto, es la estructura, ¿no? Pero que el deporte nos está dando muchísimas cosas más. Entonces tenemos mucha relación con los centros educativos. De hecho, lo de embajadoras, el proyecto que comentaba al principio, es que nace justo para meternos en los centros educativos, porque hay una brecha de abandono del deporte de las niñas entre los 12 y 14 años alucinante comparado al de los niños, ¿no? Entonces vamos a esas edades y lo que queremos aprender y saber de primera mano es por qué dejan el deporte. Porque, oye, pues porque no lo puedo compatibilizar con los estudios. Ah, pero tu hermano sí. O no, porque mis padres, mi madre no me quiere llevar. Ah, pero tu hermano sí. Entonces, bueno, por lo menos les hacemos que se planteen, ¿no? El por qué lo están dejando. Si lo están eligiendo porque no quieren seguir haciendo el deporte, estupendo. Eso no hay nada que... Eso es. Pero que no sea por cosas que tengan alrededor que en un niño no aplican igual. Es donde no entendemos esa parte. Pero bueno, yo muy contenta porque además una cosa que está pasando ahora justo con la programación del 8 de marzo, que se extiende durante todo el mes,
Hace 2 años, más o menos, sí, hace 2 años, teníamos como que hablar con los clubes de, oye, venga, vamos a hacer algo, proponed algo, vamos a dar visibilidad al deporte femenino, y este año es genial porque son los clubes, o sea, ya ha cambiado los que, oye, por favor, que quiero hacer algo, dime dónde no se está haciendo algo para que yo cubra ese hueco, ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, eso me encanta, me alegra, porque ya no es que nosotras tiremos como administración de, oye, hay que dar visibilidad y espacios, sino que son los clubes los que de verdad, porque lo sienten, quieren hacer cosas en este mes. Eso es una ventaja, ¿eh? Sí, Eso sí, ya sí. es un terreno Es una ganado. maravilla. Muy bien. ¿Te vamos a ver en algún momento en esos encuentros femeninos de fútbol? Por supuesto, ya sacar estamos cerrando agenda. El balón y todo eso. Sí. Pues Estamos cerrando agenda ya para el fin de semana. Pues gracias, Carmen. Estas preguntas que os voy a hacer un poco van a ser generales, así que las podéis contestar quien os apetezca. Porque ahora mismo tenemos a madres de futuras deportistas. Tenemos aquí en la sala madres. ¿Qué herramientas o qué consejos le diríais a las madres para que entendieran mejor a sus hijas si quieren dedicarse al mundo deportivo, con esa presión que tienen? A veces lo que hacemos las madres, en lugar de dar un consejo, creamos y generamos más inseguridades y más dudas en ellas. ¿Qué herramientas nos podríais dar o cómo nos podríais facilitar o qué consejo nos daríais para que pudiéramos pues impulsar y dejar que nuestras hijas libremente, como tú has dicho antes, Diana? Bueno, pues empiezo yo, pero Sí. para mí lo principal es que las madres tengan en cuenta que son el mayor ejemplo para sus hijas, con lo cual, pues hay que empezar a hacer deporte. Las madres tienen que empezar a hacer deporte, el que sea, porque sois un espejo para ellas y es brutal el efecto que es que solo hacer deporte se hace en una hija. Y lo segundo, pues bueno, a veces yo incluso en mis círculos más cercanos veo errores de gente, de mamás, de papás también, ¿no? Pero que intentan apoyar a sus hijos, pero no lo están haciendo bien. Como, venga, que vais a ganar, venga, pues si no, yo qué sé, que lo más importante es participar. Tampoco lo llevaría por ese camino, esto es súper personal, ¿eh? Pero frases como, cariño, tú haz lo mejor que puedas, tú da tu mejor versión, venga, tú esfuérzate, y si ya te has esforzado, pues, o sea, yo creo que el camino es del esfuerzo, o sea, porque pasarlo bien es un básico, o sea, si tú le dices a tu hija, vete y pásatelo bien, sí, a ver, que eso también tiene que ser la premisa básica, pero que los comentarios estén alineados con el esfuerzo, ¿no? Y ya con eso el orgullo está garantizado. Ojo, mi hija, es que pues se ha dejado la vida y mira, ha hecho una carrera o ha hecho un partido y cómo se la ha visto correr, pues que los ánimos vayan en ese sentido, ¿no? Ya no solo, pues como vas a un examen, no le dices, tú pásatelo bien en el examen, no le dices eso, ¿no? Le dices, tú estudia, fuerza, ¿no? Entonces yo creo que aprovechar el deporte para, para transmitir a los niños la cultura del esfuerzo. Ese es mi visión que yo le daría a las madres y que dejen eso, ¿no? Comentarios de lo importante. O sea, lo importante es participar, sí, pero que esa frase cojea para mí. ¿Sabes qué pasa? Que también desde el ámbito educativo, desde el ámbito familiar, nos preocupa mucho el control emocional, a la presión en la que estáis sometidas. Siempre os hacen comparaciones constantes, miedo a fallar, exigencia extrema. ¿Cómo habéis podido gestionar toda esa presión, sobre todo a nivel emocional, el control emocional? Porque yo me imagino que a ti lo mismo te dicen, Almudena, te dicen, eso es para hombres, vete a casa, iba a decir otra cosa un poco más fuerte, pero ¿cómo has gestionado bueno, yo sinceramente no lo he vivido así. Sí que es verdad que yo cuando entré en el gimnasio el 99% eran hombres y han sido mis compañeros de entrenamiento y a mí me han ayudado mucho. Yo no puedo decir lo contrario. Sí que es cierto que a la hora de competir parece que dicen que lo tienes tú más fácil porque tienen menos oponentes femeninos, somos menos. Entonces, claro, a la hora de competir parece que solo tienes que ganar a unas pocas. Y yo también digo, ya, pero nos cuesta más el entrenar, que yo me tengo que pegar
la mayoría de las veces con chicos. No tengo chicas para pelear. Pero emocionalmente, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo Sí. superas ese A ver, fallo emocional? emocionalmente al final lo hablas con compañeras y luego ya haces uso de psicólogos deportivos porque no te queda otra. Pero quien más te va a entender probablemente es un compañero o una compañera. Y yo creo que eso es clave, el apoyarse en la familia está muy bien, pero en mi caso, mi madre no ha sido deportista, no me ha podido entender nunca. Entonces, mi apoyo principalmente mis compañeros y mis compañeras y luego hay que buscar ayuda psicológica especializada. Oye, y el deporte a veces se ha convertido en vosotras como un refugio, porque yo os voy a poner un caso muy personal. Una chica alta, mi hija, vamos, alta, que a ella la veían diferente por ser alta. Entonces, la decisión fue apuntarla a baloncesto. Y ella fue donde encontró su mundo interior, donde se encontró a gusto, se sintió integrada, veía que su físico podía ayudar a los demás, porque podía meter canasta, etcétera, etcétera. Entonces, ese refugio le sirvió a ella para superar miedos, temores, a veces el que dirán, aunque en vosotras ya sois adultas, pero en una niña es muy complicado gestionar eso. ¿A vosotros os ha pasado algo parecido? Esa desigualdad, esa diversidad, ¿os la habéis visto vosotras como niñas más? Sí, o sea, yo creo que el deporte es una forma de vida también, o sea, que es una forma de vida, una forma de relacionarte, de encontrar gente que también disfruta haciendo lo mismo, etcétera. Y lo decía en la gala del deporte, fui como a intentar dejar ese mensaje. Yo creo que el deporte nos ha salvado, y aquí me pongo en primera persona, nos ha salvado a muchas y a muchos de situaciones muy complejas, del estrés diario. O sea, el deporte lógicamente puede ser una forma de vida a nivel competición también, pero en el día a día es que es un salvavidas de un montón de situaciones. A mí me da personalmente, y creo que coincido con un montón de gente probablemente aquí, que nos da como esa hora diaria de respirar, de conectar con nosotros mismos, de evolucionar, de conocerse a sí mismo, no sé, de parar un poco también, de verlo todo con perspectiva. No sé, al final aporta muchísimas más cosas que solo físicamente, ¿no? A nivel mental creo que es un apoyo. Muchas gracias, Carlos. Yo creo, si me permites, sí. yo creo que sobre todo cuando eres joven, cuando eres más pequeño, encuentras gente que vibra en la misma sintonía que tú. Qué bonito. Buscas el deporte en el que encontrar gente que bueno, que lo que acabo de decir, vaya. Y eso es muy importante porque en clase hay gente de todo tipo. Es un poco más complejo, ya sabemos cómo es. Y yo creo que eso es bastante importante. Ya estamos hablando desde edades muy tempranas y me parece muy importante por eso. Bueno, pues ya para cerrar, a nuestras jóvenes deportistas, ¿qué diríais desde vuestra experiencia? No hace falta que sea perfecto el consejo, sino simplemente qué os hubiera gustado escuchar a vosotras cuando erais más niñas y para que se animen a seguir con el deporte y a seguir ahí sus metas y sus objetivos. ¿Qué palabras ellas están ahí? Por eso me estoy dirigiendo hacia Jan, así que ¿qué le diríais? Bueno, yo vuelvo a lo mismo, es que estoy obsesionada con lo de la brecha de dejar el deporte, que si os encanta el deporte, lo que estáis haciendo ahora, en este caso fútbol o cualquier otro deporte que podáis hacer, y hay un momento en el que creéis que no llegáis a nada, preguntaos un poco alrededor, apoyaos en familia, en amigos, si esa compatibilidad es real y tenéis que, o sea, incompatibilidad es real y tenéis que dejar el deporte porque queréis dejarlo o porque creéis que un poco la situación y la sociedad os está empujando a dejarlo, porque el deporte es algo que desde cuando empiezas, más mayores, más pequeñas, pero que te da una forma de ver la vida, de conocerte y de encontrar amistades, como decía Almudena, o formas de relacionarte que otras cosas a lo mejor no te dan. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, las amigas de toda la vida que me siguen acompañando son los lazos que desarrollé en el mundo deportivo, sin lugar a dudas. O sea, que el deporte es mucho más, son valores, es salud, y os animaría a que nos ayudéis a competir con esos números negativos de brecha y que sigáis haciendo deporte muchísimos años más. Bueno, hoy hemos escuchado historias de esfuerzo y de fuerza silenciosa, historias que nos recuerdan que el deporte no solo forma deportistas, forma carácter, construye identidad y en muchos casos salva. Hemos aprendido que ser referente no significa ser perfectas,
Significa atreverse, significa mostrarse vulnerable y aún así seguir adelante. Si algo nos deja este encuentro es una idea clara. El verdadero triunfo no siempre está en el podio, sino en la capacidad de mantenerse fiel a una misma cuando el entorno empuja en otra dirección. A todas las niñas, jóvenes y madres de la Unión Deportiva Juventud que nos escuchan hoy, vuestro lugar existe, aunque todavía no esté construido. Si no lo encontráis es porque quizá vosotras seáis las arquitectas de vuestro propio mundo, las del vuestro y las de las chicas que vendrán detrás de vosotras. Quiero volver a recordar el reconocimiento y la admiración por vuestro ejemplo de perseverancia, valentía y liderazgo. Vuestra presencia hoy nos recuerda que el talento no tiene límites cuando existen oportunidades, determinación y apoyo. En nombre de la Unión Deportiva Juventud os agradecemos profundamente vuestra participación. A todas las personas que nos habéis acompañado en esta conmemoración tan significativa, donde el coraje de las mujeres sigue desafiando barreras, no solo en el deporte, sino en todos los ámbitos de la sociedad, sigamos caminando juntas hacia una igualdad real, donde el talento y el esfuerzo sean reconocidos sin importar el género. Muchísimas gracias.